Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Alt y hoy la enseñanza será de la fe. Qué importante es en cada uno de nosotros acrecentar la fe y no perderla. Ya que por diversas situaciones hay personas que se alejan de Dios, ya sea por algún acto en el cual vieron algo incorrecto, algún sufrimiento personal, puede ser hasta críticas, y me he encontrado en varias ocasiones que hasta racismo. Al alejarse poco a poco se va perdiendo la fe. Pero ¿qué es la fe en sí? ¿Cuál es el significado de la palabra fe? ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, les explicaré un poco más. La fe viene del vocablo latín que significa fides. Fides es lealtad. Entendemos que fe es lealtad. Cuando decimos tengo fe en Dios, está diciendo tengo lealtad a Dios. ¿Qué es la fe en la Biblia? Encontramos que Dios, conociendo la naturaleza del hombre, quien cuando no es tan firme tiende a desviarse del camino, dijo en el Evangelio de Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo preguntó, sabiendo que la mayoría de personas que no están cimentadas en la fe, jamás estarán firmes. Pero por desgracia los métodos en muchas congregaciones están basados a través de la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Te lo explicaré un poco más detalladamente. Nuestro Señor Jesucristo jamás nos ordenó que construyamos iglesias lujosas, modernas, con pantallas grandes, que parece más bien un show o discotecas donde reemplazan la Biblia por iPads, en donde los predicadores son oradores motivacionales, casi un coach emprendedor. Y si tú te alejas de esa congregación y te paras afuera de la congregación y escuchas a la persona que está hablando, lo único que te están vendiendo es una idea que pareciera que fuera más humanismo y superación personal que la palabra de Dios. Entonces se vuelve más bien en clubes sociales donde las personas solo tienen el deseo de cumplir y vivir en una falsa santidad. Lo que existe hoy en el nombre del cristianismo tiene muy poca semejanza con los primeros cristianos. Como ejemplo, los gritos característicos, además de causar rechazo en la sociedad, se alejan de una correcta y sana doctrina. Ya me imagino yo a los apóstoles que se andaban escondiendo, predicando, compartiendo la palabra del Señor con todo amor. Imagínense en donde se escondían en las casas gritando, ¡oh sí, amén, aleluya! Creo que los hubieran detectado muy pronto. Tendrás quizás que desechar esas falsas doctrinas para poder encontrar lo verdadero. Y yo sé que hay muchos pastores que me dirán, es que son otros tiempos, estamos modernizando la congregación, pero ¿qué crees? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, Jesucristo lo único que quiere es que tengamos, repito, esa vida de santidad y de consagración hacia Él. Solamente así nosotros vamos a ser poseedores de ese gran poder que Dios nos da por medio de la fe. Es solamente así donde Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo. Y es donde se cumple que habrá señales, sanidades. Y hoy en día, por desgracia, muchas congregaciones no se atreven a orar por enfermos, mucho menos hacer liberaciones. Entonces, ¿dónde están las manifestaciones del Espíritu Santo? Pues hoy, tristemente, muchas falsas congregaciones han desviado la atención de los dones espirituales, y es muy común que las iglesias donde no hay manifestación del Espíritu te estén dando talento. Y te van a hablar de los talentos y que tú tienes un talento y que tienes un talento. Te van a decir todo, mucho menos que tengas ese don que Dios te dio, y quizás pases tu vida desperdiciando los dones que nuestro Señor te dio.
Bueno, yo me estoy desviando del tema, pero es importante que tú sepas que la fe sin obras es muerta y que es muy importante que tú lo tengas y lo hagas carne en tu corazón. La fe en Jesucristo significa creer todo lo que Jesús dijo. Todavía hay Biblias que solo se abren el domingo en las iglesias, y eso si acaso se abren porque muchos las llevan más como adorno o como señal de ser un buen cristiano. Si tan solo la gente las abriera y se dirigiera a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para leer las cosas que Jesús dijo una y otra vez, Él dijo cosas que requieren una fe genuina en Dios por parte de las personas, para literalmente hacerlas, lo cual es porque las falsas doctrinas son mucho más populares, desviar la fe de los hombres. ¿Por qué hacen eso algunas congregaciones? Bueno, porque si tú vives en pecado, vas a depender de ellos. Es tiempo de quitarnos esas máscaras y solamente Dios nos pide no pecar, vivir en santidad. Las falsas doctrinas son muy complicadas y nos enseñan que Dios nos está restaurando continuamente y que puedes pecar deliberadamente. Conozco varias congregaciones donde cometen todo tipo de actos y aún así dicen que se siguen restaurando y que tengan fe en esa promesa de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel, pero a su palabra, no a nosotros. Dios no puede ser fiel a una persona que le es infiel. Entonces Dios es fiel, pero a su palabra. En la epístola de Santiago observo una especie de fe sin fruto espiritual, y dice que hasta los demonios tienen esta clase de fe. De hecho, creen y tiemblan. Sin embargo, no producen los cambios necesarios en la manera que conducen sus vidas. Esto es inútil o una fe muerta. Sobre la fe, la gracia, por esa razón nos gustaría en este estudio concentrarnos en el concepto de la sinceridad, de cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos edificamos a través del Espíritu Santo. Pero cuando la Biblia habla de una fe que puede traer salvación eterna, supone que todos entendemos que la fe que se menciona es la fe de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios rehusó el dárselo y dijo: yo soy el que soy, en Éxodo. Eso debió ser frustrante para Moisés, quien quería tener un nombre para usarlo contra todos los nombres de otras religiones. Pero el verdadero Dios del universo se enfurece por la práctica de la humanidad de tratar de encajarlo en una especie de ídolo fundamentalista que puede ser vendido en un nombre a una religión. A Dios le interesa mucho que la humanidad tenga paz y amor. Algunos, por desgracia, siguen llevando prácticas que no le agradan a Dios. Así que intelectualmente accedimos al hecho de que existe y que es eterno, todo amoroso, que un día vamos a morir y que Él es nuestra única esperanza. Pero por nuestras rutinas, trabajos, compromisos, se nos olvida tomar un minuto y reflexionar en su palabra. El momento que nuestra carne pide lo más mínimo de nosotros, vivimos la mayoría de nuestras vidas con más fe en el dinero, la comida, el sexo, la popularidad, para satisfacer nuestras necesidades que la fe en Dios. No estamos diciendo que estas necesidades no existan, sino que a menudo dejamos que totalmente ocupen nuestras mentes sobre la enseñanza de Jesús. Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Así es aquí donde vemos el nexo entre la fe y la sinceridad. La fe verdadera responde positivamente a la luz y siempre va a buscar la luz. ¿Quieres saber la verdad? Incluso si la luz muestra que las personas que ejercen tal fe están equivocadas. La persona con verdadera fe buscará cambiar conforme a la verdad,
en vez de esconderse detrás de ídolos religiosos, dogmas, tradiciones, rituales. Por esta disposición de cambiar la fe verdadera en Dios, eventualmente unirá a todas las personas sinceras en el mundo sin importar sus varias afiliaciones religiosas. La Biblia dice que si andamos en la luz con Él, Dios está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La iglesia de hoy quiere ser limpia de todo pecado, sin andar en la luz. Quiere una doctrina para salvar, sin necesidad de ser sinceros, y los líderes de las iglesias no les ha faltado imaginación de crear todo tipo de doctrinas, el vómito santo, hacer como animales, manifestaciones falsas que no son del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con estas falsas doctrinas, porque las iglesias falsas simplemente no te llenan, se vuelven rutinarias, te da hasta flojera ir. Y sabes que vas más por conocer, estar conviviendo con personas, que por hacer realmente lo que Dios quiere en tu vida. Pero las iglesias malas, que viven lejos de la santidad, enseñan que todos podemos ver a Dios con el argumento y Dios todo lo perdona. Ese es un truco de las iglesias para motivar a las personas que sigan a Jesucristo por emoción. A muchos solo les interesa sacar provechos económicos. Lo único que necesitan esas falsas doctrinas, dicen, es tener fe ciega en esas doctrinas o las iglesias, en su jerarquía. Y claro, ya sabes, jamás puedes hablar del pastor porque ese es siervo de Dios. Por esto mismo, cuando no es cimentado conforme a la palabra de Dios, toda acción no da fruto y las personas viven vacías, pues no son llenos del Espíritu de Dios. Por esto mismo, luchemos por ser leales, tener fe a nuestro Señor Jesucristo y no fallar. El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué fue lo más importante en la vida del apóstol Pablo? Hablamos que fue un misionero, fundador, el más ardiente propagandista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas, evangelizador, el más importante en todos los centros urbanos del Imperio de Roma, tales como Antioquía, Corintio, Éfeso y Roma. El hombre que había perseguido por años la iglesia cristiana se convirtió en el hombre más leal al Señor Jesucristo. ¿Por qué crees? Por la fe. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes fe en nada, ni en nadie, ni en ti mismo? Seguro conoces a alguna persona que todo le sale mal, y esa persona tiene la autoestima por los suelos, por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas sin fe andan por el mundo tratando de agradar a los demás en todo tiempo, menos a Dios. Quieren pertenecer a algún grupo donde ellos puedan crecer y ser felices y causar esa identificación con ellos. Si no tienes fe, te vuelves en alguien solo apartado, pues no proyectas felicidad. Pero veamos a continuación qué es vivir por fe. Vivir por fe es la invitación de nuestro Dios a llevar una vida cristiana pegada y confiada en Él. Dejar de ser invisibles para convertirnos en invencibles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Para la fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque por fe andamos, no por vista. Fe es la demostración sustancial de algo real, una convicción, certeza, vivencia. Es la convicción total de que Dios está en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente. El apóstol Pablo nos dice, por fe andamos, no por vista. Así, queridos hermanos, que luchemos por ser siervos y seguidores en fe en Jesucristo. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder. Y te espero en la próxima enseñanza bíblica.